Dios le bendiga a todos los que reciben con humildad esta enseñanza. Vamos a continuar con el tema: la culpa no es de Dios. Todo lo que acontece en la sociedad, en todo el planeta Tierra, todas las desgracias, huracanes, terremotos, tragedias que en verdad miles quedan huérfanos, se mueren, enfermedades, pestes, sicariato y estafadores. Toda esta tragedia. La gente por otros países mueren de hambre, no tienen que comer. A otros sus esposas les abandona. Otros el esposo les abandona, traicionan, se matan, roban. Toda esta desgracia, la culpa no es de Dios. Qué fácil es proyectar nuestra culpa o tu culpa, proyectar a Dios y todavía acusarle diciendo: pero Dios, sabiendo que vamos a caer, que vamos a fallar, ¿por qué nos creó? Ese es el canto, ese es el lamento, la queja de un corazón dolido, decepcionado, desilusionado y solitario. Pero yo quiero describirte que la culpa es del hombre, no de Dios. Quiero describirte lo que Dios es con el hombre, lo que Dios, el creador, es con el hombre. Vamos al primer libro de la Biblia, capítulo 1. Y quiero hacerte entender esto. En el capítulo 2 de Génesis, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Qué nos está hablando de Dios acá? Que lo creó por crear, que lo creó para que le ponga un desierto donde va a sufrir la insolencia del tiempo, donde va a ser acosado por animales silvestres, animales mortales. No, acá dice que Dios hizo un huerto y en ese huerto le puso al hombre, le puso en la mejor condición. Este nos describe, nos habla lo bueno que es Dios. Después el 9, el 10, usted va leyendo cómo describe el lugar maravilloso donde Dios le puso al hombre. En el versículo 15 del capítulo 2 de Génesis dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Uno, para trabajarlo, Dios para cuidarlo. O sea que lo bendijo. No solamente le puso en el huerto, sino que le dio la facultad, lo equipó, le dio toda la capacidad de trabajarlo. De esto que nos describe, que Dios bendijo con el don del trabajo, la capacidad de trabajar lo que ya Dios nos entregó. Y cuidarlo, guardarlo, cuidarlo, no desperdiciarlo, porque eso va contra ti mismo. Y no solamente esto, en el capítulo 1 de Génesis, versículo 28 dice: y los bendijo Dios. ¿A quién los bendijo? Lo que dice el 27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Lo creó, varón y hembra. Es decir,
hasta tu matrimonio y está bendecido por Dios. Es decir, ya no necesitas ser bendecido de tu papá, de tu mamá, de tu abuela, del pastor, del cura. No, para que te vaya bien tu matrimonio. No, ya Dios bendijo tu matrimonio. Bendijo tu vida conyugal. Bendijo tu familia y le da un mandamiento bonito, fructificar, y después sigue lo que le toca hacer. Todo esto, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué es Dios y quién es Él? Un creador, un papá amoroso que nos ha bendecido. Imagínense. Ahora, volvamos al capítulo 2 de Génesis. Después en el versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre. ¿Qué le mandó? ¿Qué le ordenó? ¿Qué alcance, qué enseñanza le dio? Le dio diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer de todo. Había más todo. El 17, más del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comes vas a morir. Entonces, esto es debilidad de Dios, la falla de Dios. No entienda esto, hijo de Dios y amigo, amiga que me escuches. Pregúntate un poco, ¿qué sería del ser humano que si Dios no puso este árbol? Este árbol nos está describiendo que Dios no creó marionetas. Dios no creó robot como quieren hacerlo hoy en día, porque un robot es controlado o lo tienen que dar energía o que tienen que darle, ¿cómo se llama esto? Como darle, aumentar su cuerda para que pueda hablar. No, esto nos describe que Dios creó a su imagen de Dios, semejante de Dios. ¿En qué sentido? Que nos dio voluntad, voluntad propia. Esa voluntad propia encierra esto. Uno, tu individualidad. Dos, tu identidad de ser humano como semejante e imagen de Dios. Voluntad. Y donde hay voluntad, hay la libertad de escoger, de determinar, de decidir. Entonces, eso es lo perfecto de lo que Dios hizo con tanto amor para Dios, o para Dios y para nosotros. Entonces, entienda esto. ¿Sería Dios un tirano, un manipulador, un autoritario, malvado, si al hombre lo hubiera creado como esos robots o como marionetas? No, lo creó con voluntad libre. O sea, te creó con capacidad de decidir. ¿Te vas con Dios o te vas con Satanás? ¿Decides al cielo o decides el infierno? Qué lindo, lo perfecto, lo maravilloso que Dios es, lo justo que al hombre lo hizo así a nosotros. Nos hizo así. Ahora te toca a ti decidir. O sea, todo esto nos describe, y muchas otras más, que Dios no es culpable. Es el mismo hombre. El hombre desde que se vendió al diablo, se vendió al pecado. Su iniquidad, toda su maldad de Satanás que estaba en su persona, en su corazón, lo depositó en el ser humano. En el ser humano. Por eso es que hay hombres y mujeres ambiciosos, embarazados de la avaricia, malvado, la ambición les carcome, el egoísmo y todo lo que puede haber, toda esa gente que hay. Por eso es que toda la sociedad sin Cristo, todos los sistemas, toda la política está sucio, asqueroso, porque toda es la manifestación de la maldad que ellos abrieron su corazón, Adán y Eva, porque por medio de ellos entró el pecado y como entró el pecado, entró la muerte.
todo esto que te estoy haciendo leer, estos versículos, describe lo maravilloso de Dios. Mira lo que dice en el versículo 18 del capítulo 2 de Génesis. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Mira cómo describe el corazón amoroso de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea para él. ¿Te das cuenta? Abre tus ojos, hijo de Dios. Todas las desgracias, todas las tragedias que suceden en la tierra, en la sociedad, sin Cristo, la culpa no es. Te voy a dar un ejemplo. Ya tú eres chofer. Eres un chofer que viajas a otros países o viajas como rutero de una ciudad a otra ciudad. La ley es que debes correr 100 kilómetros por hora. Ya, vamos a poner un ejemplo. Pero si tú pasas de 100, 110, 120, dígame, y te sucede algo, chocas, te desvías, y es una tragedia triste, horrible. ¿La culpa lo tuvo Dios? No. El hombre es irresponsable. ¿Y sabes qué es lo que he encontrado hoy en día de evangélicos? Evangélicos acomodados. Te explico. ¿A qué me refiero? Evangélicos acomodados, religiosos, que hay cristianos que buscan manipular a Dios. Fuerzan que Dios se someta a ellos. Es decir, le quieren someterse, que Dios se adapte a la forma de vida humana que tienen ellos, a su conducta, a su estilo de vida. Ellos buscan, quieren, incluso oran que Dios se adapte a ellos, a su sistema, a su conducta de vida, a su forma de vida, a su estilo de vida, el cual no es así. No es así. Y es lo que está pasando en miles, en miles, en miles de cristianos. Así. Yo me encontré una vez con una señorita, y era ya un poco más de edad. Le dije, hermana, ¿qué pasó? Es que estoy molesto con Dios, estoy resentida con Dios. ¿Por qué? Porque me quitó el hombre que yo amaba. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que esa chica evangélica, supuestamente cristiana, buscaba consciente o inconscientemente que Dios se adapte a su forma de pensar, a su enfoque, a su estilo de vida, el cual es imposible. Jesús dijo así: el que quiere venir en pos de mí, carga su cruz, niéguese a sí mismo y sígueme. Es decir, eres tú la que tienes que venir. Entonces, ¿por qué sufres? ¿Por qué estás sufriendo? ¿Vives de mal en mal porque Dios te ha metido en eso? No. Porque Dios ha abierto una puerta, entra a sufrir. No, Dios no hace eso. Eres tú. Tú. ¿Y cuál es la postura de Dios? Acompáñame a Mateo, al capítulo 11. Mira la postura de Dios que es a través de Jesucristo. Mira lo que dice acá Jesús. El versículo, capítulo 11 de Mateo, versículo 28. Mira lo que dice. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados de opresión, de sentimiento de suicidio, decepcionados, todos los que están en tragedia, tienen una vida neurológica trágica. Jesús dice, venid a mí, tú eres la que tienes que venir. No es Dios que va a ir, ya Dios ya lo hizo, ya vino, ya mandó a su hijo, hoy te toca a ti. A ti, deja de estar resentida, resentido, enojado, amargado contra Dios. Deja de estar pensando que Dios es culpable porque ha permitido esto. Él no ha permitido. Eres tú que has abierto esa puerta. ¿Qué le dijo Dios a Caín? A Caín. Le dice Dios
Caín, ¿por qué estás ensañado? ¿Por qué te está consumiendo la amargura, el sentimiento de asesinato, el resentimiento crónico? ¿Por qué te está quemando el alma? Le dice, mira lo que Dios le dice, si hicieras bien, si hicieres bien, ¿no serás exaltado? Mira lo que Dios le dice a Caín. Y si hicieras mal, si tú te persistes, te porfías en hacer el mal, ahí está la puerta. Cerca de ti está la puerta. Esa puerta se abre. Todas las fieras del infierno, de la oscuridad, de esas densas oscuras infernales, vienen contra esa persona y sufren esa desgracia. ¿Te das cuenta que la culpa no es de Dios? Nunca será la culpa. Él es justo. Y acá dice, venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, Dios busca que tu alma descanse, que no vivas en pesadilla, en grandes amarguras traumáticos. No, eres tú. Muchas veces tú y millones de cristianos no son justos con Dios. Cuestiona y escuchan a predicadoras, predicadores, maestros por el YouTube incorrectos que cuestionan versículos. Esa teología sucia que ahora cuestiona un montón de versículos, escuchan lo incorrecto y pintan a Dios o lo describen a Dios como si Dios se ha equivocado poniendo ese versículo. Entonces, ¿en qué te convierte? En una persona injusta. Eres tú lo que abres puertas a tu desgracia. No es Dios. Te estoy demostrando que Dios es bueno, es justo, es amable. Y te voy a dar otro versículo tan importante que toda la vida a mí me ayuda, me ha fortalecido. Jeremías, el capítulo 29. Mira nomás lo que dice acá. Con esto tú puedes estar agradecido a Dios. Repito, el problema está en la mala actitud de tu corazón y prevalece tus intereses. Si no te suple tus intereses, te amargas. Capítulo 29 de Jeremías. El versículo, dice así, el versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo. ¿Pensamientos para mal? No. ¿Pensamientos desagradables contra ti, contra mí? No. Aún del impío, aún al impío, hace salir su sol, su lluvia, y aún lo bendice. ¿Cuánto más a su hijo? Mira lo que dice. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Qué pensamientos? Pensamientos de paz, no de desgracia. Pensamientos de paz y no mal. No tengo pensamiento malo contra ti, hijo, hija de Dios, querido amiga, querido amigo. No. Tal vez tu padre te ha violado, tu tío, te han hecho una desgracia traumática y le echas la culpa a Dios. No, es el pecado y los demonios que hacen eso. Y dice, mira, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperas, una esperanza cierta, un futuro mejor. Somos nosotros los seres humanos que damos las espaldas a Dios y más abrimos puertas hacia el mal, para el mal. Somos imprudentes. La culpa no es de Dios lo que tú estás sufriendo, lo que estás pasando. No, no es así. Es el pecado, son los demonios y tú, porque no oyes y vienes a Dios. Repite esta oración donde te encuentres. Querido, amado Dios, gracias. Muchas gracias, porque ahora sé que tú no eres malo. Perdóname porque estaba molesto contigo. Perdóname. Límpiame con la sangre de Cristo, porque ahora me arrepiento para siempre. Amén y amén.